hacerse público que hay vida en la luna. De hecho, miles. Bueno, más o menos. Hola ubicados, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Sí, en el título lo que acabo de decir es como wow, vida en la luna. ¿Qué onda? ¿Esto es verdad? Y te anticipo que sí. Pero tiene su detalle. Para primero, expliquemos un poco todo esto. La otra vez encontró una estructura metálica extraña enterrada en la luna. Allá tengo video de eso, o allá la verdad no tengo ni idea, pero seguramente está por ahí. Anda a verlo después de ver este. Y estamos a full con los fenómenos astronómicos y toda la cosa. Tenemos que saber que a la luna llegaron únicamente 3 países: Estados Unidos y Rusia y China de forma no tripulada. Israel quería ser el cuarto de esta lista. Bueno, en realidad la gran mayoría de los países quieren ser el cuarto de esta lista, pero Israel se puso las pilas. O sea, como vos que querés progresar en la vida, ser más capaz, más fuerte, levantarte más temprano, hacer ejercicio, ir al gimnasio, aprender a tocar la guitarra, declararte a tu crush y un infinito, etcétera, pero no haces un carajo. Bueno, Israel sí, se puso las pilas, hizo lo que se propuso, hizo lo que tenía que hacer para intentar llegar a la meta que se puso. En realidad no Israel como país, sino una empresa privada dentro de Israel, SpaceX. SpaceX, esto capaz te suena de algún lado. Y en realidad no te va a sonar de ningún lado, pero capaz si estás muy metido en todo esto te suena un poquito. Pero es que hace unos 2 años Google tenía como un desafío para incentivar todo esto del espacio. Este fue el reto que le puso Google al mundo. De hecho, inclusive vos podés haber participado. La cosa era así: el primero que logre poner una sonda en la luna, que explore 500 metros y que envíe fotos y videos en alta calidad, el primero que lo haga iba a recibir $30 millones. ¿Sí? Con esa idea, sigamos. Vos vas a preguntar, che, ¿qué tiene que ver todo esto con vida en la luna? Bueno, ahí vamos. Esta empresa SpaceX, como otras más, tenía propuesto ganarse el premio de Google, que en un principio suena re jodido, ¿no? Porque, a ver, vos, ¿cómo haces para enviar algo a la luna? Si nos acordamos de las misiones Apolo, no tenemos esos cohetes acá en el patio. Bueno, la cosa es que uno no tiene que hacer su propio cohete. Uno tiene que hacer la sonda que viaje por el espacio y llegue a la luna, pero no necesariamente hacer la cosa para despegar. Por ejemplo, los de SpaceX iban a utilizar un lanzamiento de SpaceX, que creo que tengo un video por allá arriba, y si no, bueno, puedo hacer algunos si les gusta, que básicamente es la empresa privada de aeroespacial más grosa y es de Elon Musk, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Y el punto es que iban a llegar al espacio con uno de sus cohetes y de ahí iban a ir a la luna y todo eso. El punto es que se retrasaron muchísimo. Esto iba a ser en 2017, pero no solamente SpaceX, sino todas las demás que participaban en lo de Google se retrasaron un montón, al punto que Google dijo, bueno chicos, todo bien, pero eso del primero que llega era en un plazo, ustedes claramente no llegaron, así que sorry, pero cerró el plazo y los 30 millones vuelven para casita. Los finalistas habían sido 5, pero ninguno pudo llegar. Pero SpaceX... En esta época de elecciones, queremos algo diferente. Estamos cansados de que nos mientan en la cara. Merecemos a alguien en quien poder confiar, alguien que nos diga la verdad. Necesitamos a alguien que sin miedo nos diga dónde estamos parados. Por eso, en esta época de elecciones, no te olvides que usted está aquí. Ubiquemos al mundo. Yo sé que podemos. Suscríbete al Frente de Ubicados, usted está aquí. Y activa la campana para saber cuándo votar. Frente de Ubicados, con vos hasta el fin del mundo, cuando sea que llegue. Pero SpaceX, aunque ya no era parte del concurso, porque el concurso no existía más, siguió intentando cumplir la meta, llegar a la luna. Y hacíamos un salto hasta el 2019. Hace 5 meses, SpaceX lanzó, como una carga secundaria, la primer misión privada hacia la luna. O sea que sí, después de 2 años, SpaceX logró lanzar su sonda hacia la luna. Lo novedoso de esto es que nunca fue una empresa privada. Normalmente lanzan satélites de empresas privadas, pero nunca a la luna, sino a dar vueltas por acá y ver qué hacemos y qué dejamos de hacer. Nuestros parámetros de consumo y ver el techo de nuestras casas, que es básicamente la única función útil del Google Earth. Y si esta sonda logra llegar a la luna, a la lista se agregaría un 4.º país, Israel, y además sería más impresionante porque es una empresa privada. Como dije, hasta ahora solo fueron estados. Y esto es importante porque al chico que llevamos dentro le interesa que prolifere la exploración espacial. Y un paso para eso es que también las empresas se metan en todo este mundito. Y una rama de todo eso es la minería espacial. Vieron que por ahí está la noticia de que un asteroide de oro, que es de yo, bueno, no sé si es verdad o mentira porque ni siquiera la investigué porque no me propuse hacer un video del tema. Se me desarma el labio, chicos.
Pero si grandes empresas ponen sus millones para hacer toda la maquinaria necesaria para poder ir a asteroides y agarrar los materiales importantes, claramente sería un tremendo salto en todo esto. Pero sigamos con, yo sé que vos entraste por eso, la vida en la luna. El llegar a la luna es terriblemente interesante porque no es cosa de, bueno, despego, llegó a la luna, todos felices. No, es un quemadero de cabeza tremendo. Acá, por ejemplo, vemos que la sonda, después de despegar con SpaceX, tiene que dar 6 vueltas a la Tierra para ir ganando ángulo y velocidad. Después encender sus motores para llegar a una altitud de 270 kilómetros de alto, estamos hablando. Y todo esto tiene que ser en el punto justo para cuando está súper alto, que la luna que pasa por ahí influya a la sonda con su gravedad y la sonda se vaya dando vueltas alrededor de la luna. Después medio estabilizarse en la luna, ir poco a poco acercándose a la superficie, para finalmente intentar aterrizar. Estamos hablando de un bichito, una sonda de 2 metros de diámetro y 585 kilos, de los cuales 400 kilos representan combustible, o sea, pesa más el combustible que la cosa llevar. Aunque esta empresa privada recibió donaciones de otras empresas privadas y también de la Central Espacial de Israel, no deja de ser algo privado con recursos limitados. No es como la carrera espacial, que Estados Unidos tenía toda la plata que podía poner porque era muy importante en ese momento. Y por esto es que, por ejemplo, la sonda esta no tiene control térmico. Una vez llegado a la luna, solo podría sobrevivir 2 días, pero de todas formas, por supuesto, sería todo un hito. Esta sonda tiene varias cosas: magnetómetros, reflectores láser, y bueno, vamos a hablar un poquito más después qué cosas tiene, que es importante. Los de SpaceX básicamente dijeron que la misión en realidad es crear un impacto para que los niños de Israel se interesen por la ciencia y la tecnología, que básicamente es la mejor apuesta a futuro que se puede hacer. Y para hacer este bichito que apenas podría sobrevivir 2 días en la luna, el presupuesto fue de 95 millones de dólares. Claramente por el momento no es barato ir a la luna, y en realidad ese numerito es mucho más barato que antes, porque en el Apolo para ir tuvieron que hacer toda esa nave. En cambio ahora con SpaceX, que van y vuelven las veces que quieran, reutilizando los cohetes, el costo se abarata muchísimo más. Es la diferencia entre viajar en avión como se hace siempre, o que cada vez que quieras viajar en avión haya que hacer de vuelta el avión, que así era como funcionaban los cohetes antes. Los de SpaceX quisieron colaborar con un proyecto llamado Biblioteca Lunar, que básicamente, y esto lo vas a entender porque cada rato hablamos del fin del mundo, es dejar un registro de nuestra historia, de lo que podamos, en otro lado, para que en el caso de que le pase algo a nuestro planeta, haya una biblioteca, en este caso en la luna, de nuestra información, de nuestro data, de nuestra vida en la Tierra. En la sonda enviaron un disco con 300 millones de documentos, que sería como información básica sobre la historia del hombre, sobre el conocimiento humano. Capaz esto de preservar nuestra información y todo eso te suena en algún lado, y es que sí, hay una bóveda del juicio final, donde guardan todos los tipos de semillas del mundo y un montón de cosas así, pero el problememita es que esta bóveda del juicio final está en la Tierra, en el medio del Ártico, y justamente ahora se está descongelando. O sea, todo bien con guardar una base, una biblioteca, toda nuestra información, pero... Y tenía un problema porque la idea es que sobreviva al fin de la Tierra, pero estaba en la Tierra. Por eso es que se pensó que una mejor idea sería que esté guardado en la luna. Se hizo como un DVD formado por 25 discos de níquel, guardando la data entre formatos analógicos y digitales. Aunque no pueden afirmar que eso sobreviva a las altas radiaciones y temperaturas extremas de la luna durante miles de millones de años, esperan que sí, que esto sobreviva durante... ¿Se imaginan, no? Otros ahí en una nave tranqui, yendo por el sistema solar o por algún otro lado, caemos en una luna, vemos qué onda y encontramos ahí 30 millones de artículos de una civilización que existió hace 5.000 millones de años. Es raro porque yo particularmente, yo no soy fan de la historia, pero si de repente encontraran en Marte ruinas de una civilización antigua de Marte, estaría súper al tanto y investigaría todo a full, aunque sigue siendo historia, pero supongo que es más exótica. No sé, acá también es exótica, pero supongo que es más exótica. Digo, si yo fuera de Marte y encontraría ruinas en la Tierra, me parecerían exóticas, pero ahora yo al ser de acá, no. Por ejemplo, este disco lleva grabados que se podían ver con un microscopio, que tiene en total 60.000 imágenes de documentos, fotografías, libros y dibujos. También tenía una copia del disco de Rosetta, que básicamente es una guía lingüística con más de 1000 idiomas, como para poder entender cualquier pieza cultural de la Tierra. También más de 1 millón de conceptos con fotografías y palabras de cada idioma. Es interesante porque ustedes, por ejemplo, ¿qué les gustaría preservar una biblioteca de la humanidad?
¿Qué cosa? ¿Qué historia? ¿Qué película? ¿Qué juego? ¿Qué mensaje? ¿Qué imagen? ¿Qué figura? Comenten. Las capas analógicas, o sea, las que se pueden ver con un microscopio, tienen también explicaciones de cómo acceder a las capas digitales, o sea, cómo hacer el códec necesario para poder leerlas. Y ahí bien comprimido hay como 200 GB de información, inclusive toda la Wikipedia en inglés. Es como facilitarle terriblemente el trabajo a un historiador galáctico. Se planea seguir enviando discos para que esté toda la información y todo eso, pero esto es re interesante. No solamente es para algún historiador intergaláctico, como dije, sino también para, tal vez en un futuro, hacer una especie de internet interplanetario. Es decir, que ponele que vos estás ahí navegando por los ríos artificiales de Júpiter y querés buscar cuál de las cabezas de Obama Cyborg cantaba mejor. En vez de tener que conectarte con el Wikipedia de la Tierra, hay una fuente de toda esa información también en Júpiter, también en la Luna, también en Marte y en todos lados. Básicamente porque en el espacio la información tarda más. Porque aunque haya 4G o sí, puede haber mejores formas de comunicarse, mandar más información toda junta, pero inclusive la luz de acá del Sol tarda 8 minutos. Porque también incluso tiene páginas, a ver, tiene fragmentos de una página que es el archivo de internet. Básicamente es un historial de las páginas reales y su evolución en el tiempo. ¿Vos querés ver cómo era este canal hace 3 años? Entrás ahí, metés el link de este canal y te muestra si es que tiene algún archivo o una página guardada de ese tiempo. Y así con todo. Básicamente toda la data que pudieron meter, que se les ocurrió meter, comprimida en un disco. Que por supuesto ni se compara con esos discos de 700 megas que para instalar un juego tenías que meter uno, salía, ponías el otro y así. No, este es un disco así como más grosso. Ok, todo muy lindo, el futuro, el espacio, los discos truchos craqueados por ahí, pero ¿qué pasó? Esta sonda estaba yendo para la Luna, todo muy lindo, despegó, que justo la agarró a la Luna, fue con la Luna hasta allá, y cuando estaba descendiendo a 7,5 kilómetros de altura, lamentablemente tuvo un problemita el giroscopio de la Luna. El giroscopio de la sonda perdió el control y terminó fallando el motor a una tristísima altura de 149 metros de la superficie, haciendo que no pueda hacer un aterrizaje delicado como tenía que ser. Y todas esas historias, esperanzas, aventuras y documentos y lo que sea, te terminan dando de lleno contra la Luna a 134 metros por segundo. Un terrible bajón. Imagínate algún proyecto que vos hayas tenido, que haya durado muchísimo tiempo, para que estando ahí de llegar, ahí de que todo salga bien, se termine destruyendo en 1000 pedazos. Lo bueno en que antes de ese fatídico suceso se lograron sacar estas fotos. Una de ahí qué lindo y esta otra que supongo que logrará causar un impacto en los pequeños jóvenes de Israel. Que ahí se ve la sonda, se ve la luna, está la bandera de Israel y dice pequeño país, grandes sueños. Ya sé que vos estás como ¿y dónde carajo está mi vida en la luna? Hace 2 horas que tengo este video del carajo y no veo nada. ¿Dónde está mi vida en la luna? Nos calmamos, nos tranquilizamos, respiramos profundo, nos suscribimos como dijo el tipo de la pausa publicitaria y respiramos. Ocurre que hace unos días salió un comunicado contando un par de cositas más, otras cosas que esta sonda llevaba a la luna. La sonda, además de lo ya dicho, llevaba el ADN de distintas especies, de plantas y del ser humano. Y no es que todo esto termina porque sí, ahora hay vida en la luna porque hay ADN humano. No, pará. Se pone más bueno esto. Y algo más. De hecho, mucho más. De hecho, miles de algos es más. ¿Saben lo que son los tardígrados? En muy resumen, que creo que hice un video hace 3 años cuando hablaba todo como nabo, que básicamente son unos microorganismos que los más grandes llegan a medir medio centímetro, soportan muchísimo el frío, que pueden estar un montón sin comer, sin tomar ni nada, que pueden incluso estar en el espacio y durar como 30 años sin comer ni tomar agua. ¿Por qué pueden hacer esto? Básicamente porque entran como una especie de hibernación pero súper copada. Lo que hacen básicamente, están ahí los tardígrados re tranqui, ¿no? Y dicen, che, me parece que hay más comida, Sí, no, tampoco hay más agua. No, qué bajón, bueno, vamos a hibernar, ¿te parece? Y bueno, dale. Dramatización innecesaria. Meten la cabeza, meten sus bracitos, como que se duermen un poco, reducen toda la actividad de su cuerpo al 0,01% y se desprenden del agua que tenían. Quedan sequitos, como esa hamburguesa que sobrevivió un montón de años en un estado aparentemente normal porque no se pudo pudrir porque estaba seca y no tenía agua. Bueno, algo así. En ese estado, sequito, como la hamburguesa de McDonald's, logran sobrevivir un montonazo de tiempo, prácticamente en un estado muy parecido al no tener vida, hasta que por algún motivo entran en contacto con un medio húmedo, con agua, entonces se rehidratan, se reactivan, se desperezan y vuelven a la vida. Como soportan tanto, inclusive pueden vivir en el espacio, claros, como en hibernación, pero pueden. Les pareció que sería divertido mandarlos
a la luna. Por supuesto, claro, en estado de hibernación. El punto es que ahora, aterrizaje despacio o caótico, llegaron a la luna. Y primero que todo, la pregunta que surge es, ¿se convertirán en otra raza? ¿Evolucionarán? ¿Inundarán de tardígrados toda la luna? ¿Y en miles de años nos querrán colonizar ellos a nosotros? Y le vamos a decir tipo como, óigame, no, los humanos por error mandamos los tardígrados a la luna. Y ustedes son una evolución de eso. Y ellos nos van a decir que no, que su diosa gran tardígrada esculpió con sus tentáculos el primero de ellos y le dio como objetivo repoblar el universo. ¿Acaso estás insultando a nuestro dios? Y así comenzará un interminable conflicto socio-religioso y político contra los tardígrados, plagado de muchísimo sufrimiento y sobre todo reflexión e introspección sobre nuestras propias creencias. Bueno, capaz exageré un poco, ¿no? Pero vamos a analizarlo. El cofundador de la organización que los puso ahí arriba dice que cree que las probabilidades de sobrevivencia de los tardígrados al impacto que vivieron son extremadamente altas. Así que indicaría que sí, que seguirían vivos, aunque en su estado criogenizado. Aunque dicen que estaban súper aislados en un material muy poderoso que se suele usar en cosas del espacio y que deberían estar completamente aislados, encerrados ahí dentro de la luna, y que asimismo tampoco se pueden reproducir entre ellos porque están congelados. Pero esto nos presenta dos cosas. Uno, esa cosa cayó a 300 metros por segundo, no se sabe si justo eso no se rompió o no. Y dos, tampoco se sabe si los tardígrados no entraron en contacto con algún líquido que lleva la sonda, absorben humedad y vuelven a la vida, que sí, parece ser lo más improbable, pero de todas formas es muy interesante saber, pensar que en este momento están ahí y están vivos. Sí, están durmiendo, pero están vivos. Se rompió el ambiente prístino de la luna. Pero en otras palabras, ahora, en este momento, hay vida en la luna y la seguirá viendo hasta que estos tardígrados pierdan la vida, que seguramente sería en un mínimo de 10 años. Capaz en alguna futura misión de la luna están cerca de donde cayó la sonda y se ponen a revisar a ver si están ahí, a ver si pasó algo raro y se despertaron, o se llevan algunos de estos miles de tardígrados y lo despiertan en otra base lunar. De cualquier forma, es muy interesante que ahora, en la luna, hay seres vivos que van a seguir viviendo ahí, dormidos, pero viviendo en la luna por aproximadamente una década. Cualquier novedad seguramente voy a manteneros al tanto. Suscríbete, por supuesto, compartirlo que me ayudas muchísimo y para que más gente sepa mucho más de todo esto. Y no te olvides, UEA para presidente. Como cuando estabas por cerrar el video y te acordás que no te suscribiste. Ay, qué pelotudo.